Hemos estado viendo la serie El fruto del Espíritu, la vida visible del discípulo de Cristo. Y hoy nos vamos a enfocar en lo que es la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad. Es decir, el trato de Cristo reflejado en nosotros. Y quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Mencionaba nuestro hermano Matías al inicio que la semana pasada ya el pastor Álvaro trató lo que es el gozo y vamos a continuar desglosando esta lista. Gálatas 5, vamos a leer el versículo 16, luego vamos a leer el 22. Gálatas 5, 16 dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, quien es que produce en nosotros el fruto, quien es que nos va santificando, guiando. Y hoy te ruego, háblanos por medio de tu palabra, que podamos ser alentados, desafiados, animados, que tu Espíritu Santo haga viva y eficaz esta palabra en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todos anhelamos relaciones sanas. Queremos hogares llenos de armonía, amistades sinceras, una iglesia donde haya amor genuino. Sin embargo, la realidad cotidiana muchas veces contradice ese deseo. Nos encontramos reaccionando con ansiedad cuando las cosas no salen como esperamos, o con irritación cuando otros nos incomodan, incluso con dureza cuando somos heridos, o con egoísmo cuando sentimos que nuestros derechos están siendo ignorados. Lo que soñamos en teoría se rompe en la práctica. ¿Y sabe por qué? Porque el problema no está solo fuera de nosotros, sino en nuestro propio corazón. Y aquí es donde el Evangelio muestra su poder glorioso. Porque el Evangelio no solo cambia nuestro destino eterno, sino que también transforma poderosamente nuestra vida presente. Cristo no murió únicamente para perdonarnos, sino también para renovarnos. Él no solo nos libra de la condenación, sino que comienza a formar en nosotros un nuevo carácter. Y esto significa que el Evangelio alcanza nuestras palabras, nuestras reacciones, nuestras actitudes, en otras palabras, nuestro trato diario con los demás. Por eso, cuando hablamos de paz, de paciencia, de benignidad y bondad, no estamos hablando de conductas aisladas que podemos intentar imitar externamente, como si se trataran de reglas de etiqueta cristiana. Estamos hablando más bien de algo mucho más profunda, la manifestación del carácter mismo de Cristo en nosotros. Y al considerar esta realidad, es fundamental recordar quiénes somos en Cristo. La Escritura enseña
en 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y aunque usted escucha esto mucho, déjeme decirle que esto no es una metáfora superficial, sino una transformación radical de la identidad. Ya no somos definidos por nuestra vieja naturaleza, la cual está dominada por el pecado, sino por una nueva vida que ha sido dada por gracia. Y hemos sido regenerados, hemos recibido un nuevo corazón y nuevas inclinaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo más profundo de nuestro ser ahora existe una disposición real hacia Dios y hacia lo que es agradable a Él. El creyente ya no es esclavo del pecado como antes, sino que ha sido liberado para vivir de una manera que refleje a Cristo. Es por eso que antes de hablar del fruto en detalle, necesitamos afirmar una y otra vez que en Cristo ya tenemos todo lo necesario para vivir una vida piadosa. Cuando comprendemos quiénes somos en Cristo y cuando comenzamos a depender activamente de los recursos que Él nos ha dado, entonces el fruto deja de ser un ideal distante y comienza a convertirse en una realidad creciente en nuestra vida diaria. Ahora, yo voy a insistir en esto, por eso voy a tomar un momento para seguir enfatizando esta realidad. Porque antes de pensar en el fruto, debemos entender la raíz. Así que una vez más voy a profundizar en lo que es nuestra unión con Cristo. Esta doctrina de la unión con Cristo no es un tema secundario a la vida cristiana. Es el fundamento mismo de toda nuestra experiencia espiritual. Todo lo que somos como creyentes y todo lo que recibimos de Dios viene dado por esta realidad. Tú y yo estamos unidos a Cristo. No hay justificación, no hay santificación, no hay adopción ni glorificación fuera de Cristo. El que no está unido a Cristo simplemente no es de Dios. No tiene al Espíritu Santo morando en él. En Efesios 1:3 vemos que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. No fuera de él, en Cristo. Esto quiere decir, mis hermanos, que Cristo no solo nos da cosas, sino que Él es el lugar donde están todas las bendiciones. Esta unión es una obra soberana de Dios. Por medio de la fe, el creyente es incorporado a Cristo de tal manera que lo que es verdad acerca de Cristo ahora comienza a definirnos a nosotros. Yo quiero que usted medite en esa verdad. Lo que es verdad acerca de Cristo comienza a definir lo que tú y yo somos. Estamos unidos a su muerte y a su resurrección. Hemos muerto al pecado en Él y hemos sido levantados a una nueva vida en Él. Y esto significa que nuestra identidad más profunda ya no está en nuestro pasado, no está en nuestros fracasos o en nuestros patrones pecaminosos. Está en Cristo mismo. Y yo quiero que te quedes con esa verdad, porque mucha gente vive pensando en sus fracasos, mucha gente vive pensando en el pasado, vive sumido en la vergüenza, vive pensando en todo lo que ha fallado, pero lo que estamos viendo aquí es que lo que te define cuando te unes a Cristo ya no es nada de lo que pasó atrás.
Tú tienes una nueva identidad. Tú perteneces a Cristo, tú eres de Cristo y esa es la realidad que debe definir tu vida. Ya no somos simplemente personas tratando de mejorar, somos personas que participan de una nueva vida que nos ha sido dado en Cristo. Y esta verdad es indispensable para entender el cambio en la vida cristiana. Muchas veces abordamos la lucha contra el pecado o tratamos de crecer espiritualmente como si dependiera principalmente de nuestra fuerza de voluntad. Si usted va a alguna terapia para tratar de dejar un hábito, le van a enfatizar mucho que usted tiene que poner su voluntad, que usted puede lograrlo, que usted se tiene que esforzar. Y muchas veces aplicamos eso mismo a la vida cristiana. Y ciertamente nosotros respondemos, pero respondemos a la obra que Cristo hace en nosotros y a lo que el Espíritu Santo va obrando. Porque el cambio verdadero fluye de nuestra unión con Cristo. Nosotros no luchamos para llegar a ser algo que no somos. Nosotros luchamos en Cristo porque ya somos nuevas criaturas. La santificación no es un intento de fabricar una nueva identidad. Es el proceso de vivir conforme a la identidad que ya hemos recibido de Él. ¿Usted entiende eso? No es que tú estás luchando para obtener una nueva identidad. Es que si tú estás en Cristo porque tienes una nueva identidad, puedes seguir caminando dependiendo de su Espíritu Santo cada día. Mis hermanos, el fruto del Espíritu no es algo que producimos de manera independiente, es el resultado inevitable de estar unidos a Cristo. Así como la rama recibe vida de la vid, nosotros recibimos todo de Él. Y donde esa unión es real, y donde se cultiva activamente, el fruto no es una posibilidad remota, es una garantía segura, porque estamos unidos a Él. Algo más. Al considerar el fruto del Espíritu, es fundamental entender lo que Pablo quiere decir cuando habla de ser guiados por el Espíritu y de vivir o andar por el Espíritu. Esas expresiones que vemos ahí en el capítulo 5 de Gálatas no describen una experiencia mística o algo que está reservado para unos pocos. Esto es la vida normal de todo creyente. Esto no se trata de quién está más cerca de Dios. Se trata de que Dios está cerca de cada uno de nosotros y nos da lo necesario para que andemos conforme a su voluntad. Ser guiados por el Espíritu significa vivir bajo su dirección activa, bajo un nuevo gobierno interno. Piensa en usted mismo. Aún si tú creciste en la iglesia o si conociste al Señor hace un mes, nuestra vida antes de unirnos a Cristo estaba dirigida por la carne, por nuestros deseos y reacciones naturales pecaminosos. Pero ahora, al estar unidos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y comienza a dirigirnos hacia lo que le agrada a Dios. Y esta no es una guía impulsiva ni subjetiva, sino que está profundamente conectada con la palabra de Dios. El Espíritu nos confronta,
nos convence, nos dirige, produce en nosotros una nueva inclinación hacia la obediencia. Por eso ahora puedo obedecer la palabra de Dios, porque su Espíritu me motiva a obedecerla. Así que ser guiados por el Espíritu implica una rendición consciente a su dirección. Ahora, note que cuando Pablo habla de vivir o andar por el Espíritu, él utiliza la imagen de caminar. Aquí el énfasis está en la práctica cotidiana, en cómo vivimos día a día. No se trata solo de reconocer quién dirige nuestra vida, sino de responder activamente a esa dirección en cada área de nuestra conducta. Vivir por el Espíritu significa depender de Él constantemente. ¿En qué? En nuestras decisiones, en nuestras palabras, en nuestras reacciones, en nuestras relaciones. Implica rechazar los impulsos de la naturaleza pecaminosa y elegir paso a paso lo que agrada a Dios. Esto no es algo ocasional, es un estilo de vida, es coherencia entre lo que somos en Cristo y cómo vivimos cada día. ¿Cómo se conoce a un cristiano? Porque hay mucha gente que dice yo soy cristiano, ¿verdad? Dicen ser cristiano. Pero el mismo Señor Jesús dijo que serían conocidos por el fruto, por su manera de vivir, por su conducta. No es simplemente palabras. Ahora, ambas ideas están profundamente conectadas. El Espíritu marca el rumbo y nosotros caminamos en esa dirección en dependencia de Él. Él produce en nosotros el deseo y la capacidad, pero nosotros somos llamados a responder. Y es precisamente en esa dinámica, su obra en nosotros y nuestra respuesta de fe, donde ocurre la transformación real. Ahora, habiendo entendido esto, mis hermanos, llegamos a una pregunta clave. ¿Cómo se ve una vida que realmente está siendo guiada por el Espíritu y que camina en dependencia de Él? Porque el pasaje no nos deja aquí este tema en lo teórico. No simplemente dice vivan por el Espíritu y ya. Inmediatamente después nos muestra el resultado visible de esta vida. Es decir, si el Espíritu está dirigiendo tu vida, si realmente estás caminando en dependencia del Señor, eso se va a notar. ¿Cómo? En nuestro carácter y en nuestro trato con los demás. Ahí es donde se va a notar. Si realmente tu vida depende de Cristo. Por eso en Gálatas 5, 22, 23, Pablo introduce lo que conocemos como el fruto del Espíritu. No como una lista de virtudes que debemos esforzarnos por imitar, sino como la evidencia de una vida donde el Espíritu está obrando. Y quiero recordar, ya cuando Matías trató este tema hace unos meses atrás, él nos decía que frutos no está en plural, sino en singular. Es un fruto. ¿Por qué? Porque es una obra integral del Espíritu, un carácter formado progresivamente en nosotros que refleja el carácter de Cristo. Y dentro de esas evidencias, hoy vamos a enfocarnos en 4 que impactan directamente nuestras relaciones: la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad. Con todo eso que acabo de decir en mente, entonces, vamos a lo primero, la paz. En la Biblia,
Paz no es simplemente la ausencia de problemas o conflictos. Es el proceso, el reposo profundo del alma que proviene de estar reconciliados con Dios y confiados en su control soberano. Voy a repetir esto. Paz quiere decir el reposo profundo del alma que proviene de estar reconciliados con Dios y confiado en su control soberano. Es una tranquilidad interna que no depende de circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Jesús lo expresó claramente. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. Es una paz diferente, una paz que no se derrumba cuando todo a nuestro alrededor se sacude. ¿Cuánto han sentido esa paz? Ustedes saben, ya hace 1 año y medio del trágico accidente donde falleció mi papá. Y estando ahí en la clínica, cuando la doctora encargada de intensivo se acerca para darme la noticia de que mi papá había fallecido, ella va y me dice con mucha pena, con mucha tristeza que mi papá falleció, y yo me quedé tranquilo. Y ella se quedó mirándome y me dice, joven, ¿usted está bien? Le dije, sí, doctora, yo estoy bien. ¿Usted entiende lo que está sucediendo? Sí, doctora, yo sé que mi papá partió con el Señor. Y ella me dio un abrazo como si fuera ella la que había perdido a su papá. Ella no podía entender lo que estaba pasando. Yo tampoco. Pero yo sé que era la paz de Dios obrando en mi corazón. Esta paz no es natural al corazón humano. Nuestra tendencia es la ansiedad, el control, la irritación o la reacción impulsiva. Pero cuando el Espíritu está obrando, Él produce en nosotros una nueva disposición, un corazón que descansa en Dios. Esta paz no es solo algo que recibimos en la conversión, sino algo que crece y se hace visible progresivamente en la vida del creyente. Ahora, esta paz tiene varias dimensiones. Primero, se trata de una paz con Dios. Así que aquí hay una noticia. El que no tiene a Dios no puede vivir en paz con Dios. Porque la paz que da nuestro Señor Jesucristo es una paz para los que están unidos a Cristo. Hemos sido justificados, ya no estamos bajo condenación. Esta es la base de todo. Sin esta reconciliación no puede haber paz verdadera. Segundo, esta es una paz que viene de Dios. Él es la fuente, no es tu temperamento. No es porque yo soy más tranquilo que otros. Esa paz viene dada por Dios mismo. Una experiencia interna que guarda nuestro corazón y nuestra mente aún en momentos de caos. Tercero, esto es una paz que se expresa con otros. Una disposición a vivir sin contienda, sin conflicto innecesario, buscando la armonía. No es una paz que se queda simplemente dentro, se refleja en nuestras relaciones. Ahora, ¿cómo luce esto en la vida diaria? Bueno, en primer lugar, la paz se manifiesta en cómo respondemos a la ansiedad. Filipenses 4 nos enseña que en lugar de dejarnos dominar por la preocupación, llevemos nuestras cargas a Dios en oración. Una persona que está creciendo en este fruto no es alguien que nunca se preocupa.
Eso es natural. Si usted dice que usted nunca se preocupa, bueno, hay que llevarlo a que le saquen su ADN y lo multipliquen y lo pongan a otros a disposición. En algún momento todos nos preocupamos, pero si tú estás creciendo en la paz que da el Señor, tú eres alguien que has aprendido por la obra del Espíritu a llevar tu ansiedad al Señor. En vez de alimentar pensamientos de temor, tú lo sometes a Dios y descansa en Él. ¿Es fácil hacerlo? No, pero Dios es mayor que todo. ¿A quién le voy a creer? ¿En quién voy a descansar? ¿De quién voy a depender? Si tiene solución, trabaje para encontrar la solución. Si no tiene solución, no se afane que no lo va a solucionar. Descanse en Dios. Reciba la paz de Dios. En segundo lugar, la paz se evidencia en nuestras reacciones ante los conflictos. Cuando alguien nos ofende, nos malinterpreta o nos trata injustamente, ¿cuál es nuestra reacción? Bueno, de inmediato queremos defendernos, queremos atacar, o incluso a veces guardamos resentimiento. Pero el Espíritu produce en nosotros una respuesta diferente. Esa calma, ese dominio propio, esa disposición a no escalar el conflicto. Eso no significa ignorar el problema, sino abordarlo sin perder el control del corazón. En tercer lugar, la paz se manifiesta en la confianza que tenemos en la soberanía de Dios. Y yo quiero aquí decirle esto: conocer las doctrinas de la Biblia es muy importante. Si tú has estudiado las doctrinas de Dios, si tú entiendes que Dios es soberano, que Él es quien tiene control de todo, ¿sabe qué? Deberías confiar más en Él y dejar de querer controlarlo tú. Debes descansar en la paz que Él da. El creyente que camina en el Espíritu se convierte en alguien que descansa totalmente en Él. Muchas veces perdemos la paz porque queremos controlar lo que no nos corresponde. ¿Sí o no? Eso nos pasa muy a menudo. Muy a menudo. Queremos anticiparlo todo, queremos tenerlo todo en control, pero somos limitados. Pero descansamos en alguien que es todopoderoso y que lo controla todo. Entonces, si Él es soberano, yo debo descansar en Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos recuerda quién es Dios. Él es soberano, Él es bueno, Él es fiel. Entonces puedo descansar en Él. Algo más, la paz también implica tomar decisiones que promueven la armonía. Romanos 12:18 nos llama a vivir en paz con todos. ¿Con quién? Con todos, en la medida de lo posible, en tanto que de ti dependa. Tú tienes que promover un ambiente de paz. Esto muestra que la paz no es pasiva. Es un fruto que nos mueve a actuar intencionalmente. De hecho, Jesús en las bienaventuranzas dijo: bienaventurados los pacificadores. A mí me gusta cómo suena esta palabra en inglés, porque dice peacemaker. Es como los que hacen paz, los hacedores de paz, los que procuran la paz. Y eso a veces implica callar. A veces eso implica hablar, pero hacerlo con gracia. Muchas veces va a implicar confrontar, pero hacerlo con amor. Lo que siempre debemos buscar es que al hacerlo se refleje el carácter de Cristo. La pregunta es: ¿soy yo una persona que refleja este fruto? No una paz
superficial, no una paz circunstancial, sino una que gobierna mi corazón y se refleja en mi trato con los demás. Piensa en momentos de incertidumbre, cuando llega una noticia médica que no es agradable, cuando te sorprende una situación económica difícil, cuando llega un cambio inesperado. Dos personas pueden enfrentar la misma situación externa, pero reaccionar de manera completamente distinta. Una puede vivir consumida por la ansiedad, imaginando escenarios, tratando de controlar todo, mientras que la otra siente el peso, pero ora, descansa, confía. No niega la realidad, pero no se desmorona internamente. Así que mis hermanos, estamos llamados a vivir en esa paz que nos da el mismo Señor. El siguiente fruto que vemos en la lista es la paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? La paciencia. En la Biblia, paciencia es mucho más que simplemente esperar. No es solo eso. Es la capacidad de soportar con perseverancia las dificultades, las demoras y especialmente las fallas de otros sin responder con ira, con frustración o con deseo de venganza. Esto es fuerte, esto es mucho, ¿verdad? Usted sabe que la palabra que usa el Nuevo Testamento en griego es macrotimia y comunica la idea de tener un ánimo largo, como que te hacen de todo y tú no reaccionas así porque logras soportar bastante. Es decir, una disposición a no reaccionar rápidamente ante la provocación. Y esta virtud refleja directamente el carácter de Dios. La Escritura una y otra vez declara que Dios es lento para la ira. Déjame ponerle un ejemplo. Si Dios te tratara como tú tratas a los hijos, o como tú tratas a esa persona que te provoca generalmente, ¿tú crees que tardaría en reaccionar o reaccionaría de una vez? Dios es lento para la ira. Quiere decir que Él no reacciona impulsivamente ante nuestro pecado, sino que muestra una paciencia constante, dándonos tiempo, llamándonos al arrepentimiento. Así actúa Dios con nosotros. Salmo 103:10, porque no nos ha tratado Dios como merecen nuestros pecados. Si nosotros tratáramos a cada uno como merece, quizá el mundo ya estuviera desaparecido. Pero Dios es paciente con nosotros y nos llama a que seamos pacientes con otros, reflejando su paciencia en cómo tratamos a los demás. Ahora, ¿cómo se ve esto en lo práctico? Bueno, en primer lugar, la paciencia se evidencia en cómo tratamos con personas difíciles. Tú puedes ser paciente con el que siempre obedece, con el que siempre se porta bien, con el que nunca te contradice. Ahí es chévere, tú puedes ser muy paciente con esa persona. Pero todos tenemos en nuestra vida a alguien que nos irrita, que nos hace perder nos saca del quicio, como dice la frase. Hace varios años había un maestro de Biblia en el colegio y había un curso en particular al que ese profesor no le gustaba ir.
Y por lo general él iba a mi oficina y decía, ese es el horno que Dios tiene para tratar con mi vida. Desde que él llegaba, ya los alumnos sabían cómo hacerle perder la paciencia. Se irritaba, se molestaba. A tal punto que a mitad de año escolar dijo, yo no vuelvo más a ese curso, renuncio. Quizás ese horno para tu vida es tu cónyuge, o tu hijo, o un vecino, o un compañero de trabajo, un compañero de estudios en la escuela. Mis hermanos, la paciencia no ignora el problema, pero decide soportar con amor, dando espacio para el crecimiento del otro, así como Dios lo ha hecho con nosotros. Si alguien me preguntara, ¿por qué tú eres paciente? Hay dos razones que yo puedo dar. Y la primera es esa. Dios lo es conmigo. Él no me ha tratado como merecen mis pecados. Pero segundo, todo ser humano está hecho a imagen de Dios. Cada persona, hasta el más molestoso de los muchachitos del barrio, hasta la persona que más mal le caiga a usted, esa persona está hecha a imagen de Dios. Esa imagen de Dios está distorsionada por el pecado, es cierto, pero sigue estando hecha a imagen de Dios. Y esa es razón suficiente para tratar a la persona con dignidad, para extenderle gracia, para ser paciente con esa persona. La paciencia no ignora el problema, es que decide soportar con amor. Pablo lo expresa claramente en Colosenses 3, versículo 13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Y esa idea de soportarse es fuerte. Usted ha visto gente que lleva una carga tan grande que tú dices, no, pero la carga lo va a explotar. Pero tienen una fortaleza de soportar. Soportándose a esa persona que es de difícil carácter. En 1 Tesalonicenses 5:14 se nos llama a tener paciencia. ¿Tú sabes con quién? Con todos. Sean pacientes con todos, no con el que te cae bien. Es con todo el mundo. Ahora, ¿sabe por qué nos lo pide? Porque la base para poder tener paciencia es el carácter de Dios mismo. Es Él quien nos habilita para hacerlo. En segundo lugar, la paciencia se manifiesta en cómo respondemos a los procesos largos. Vivimos en una cultura de inmediatez. Queremos que todo sea rápido. Todo rápido, ¿verdad? Comida rápida, lavado rápido. Y así mismo hemos transferido eso a nuestro trato con los demás. Pero ¿sabe qué? Que Dios obra muchas veces de manera diferente. Santiago nos exhorta, capítulo 5, versículo 7 en adelante, tengan pues paciencia. Y miren lo que él ilustra, cómo lo ilustra. Como el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Siembre una semilla o una mata y siéntese a esperar que crezca. Puede ser que le vaya mal, ¿verdad? Pero usted la siembra sabiendo que va a crecer. Si están todas las condiciones, va a crecer. Así que, mi hermano, sea en el crecimiento espiritual, en la resolución de problemas o en el cumplimiento de promesas, la paciencia nos permite esperar sin alocarnos, confiando en que Dios está obrando aun cuando no vemos resultados inmediatos. Y déjeme agregar algo.
Si usted mira la vida de Sara, de Abraham y Sara, usted sabe que el fruto de la impaciencia va a ser de mucho problema. Sara se desesperó y quiso buscar solución a su modo, a la promesa que Dios le había dado. Y todavía hoy se están viviendo las consecuencias de eso. Así que no te desesperes, aprende a confiar en Dios. En tercer lugar, la paciencia se refleja en el dominio propio ante la provocación. Cuando alguien nos hiere, nos contradice o nos trata injustamente, la reacción natural es responder rápidamente. Pero la Escritura nos llama a algo diferente. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Santiago 1:19. La paciencia nos lleva a detenernos, a no dejarnos gobernar por la emoción del momento, a responder con sabiduría en lugar de responder con impulsividad. En cuarto lugar, la paciencia también se aplica a nosotros mismos. ¿Y por qué traigo este punto? Porque a veces somos rápidos en condenarnos por nuestras propias luchas y faltas y somos lentos para reconocer que el crecimiento es progresivo. Otra vez fallé, otra vez ya cometí el mismo error y nos condenamos. En lugar de ser paciente con nosotros mismos y de recordarnos, como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La paciencia incluye una perseverancia humilde que sigue luchando contra el pecado sin rendirse, confiando en la obra continua de Dios. La paciencia, además, mis hermanos, está profundamente conectada con el amor. Si no, mire usted mismo 1 Corintios 13, versículo 4, donde dice claramente que el amor es paciente. El amor es paciente. Y Colosenses 3 la presenta junto con la compasión, con la humildad y la mansedumbre. Y culmina la exhortación otra vez de esta manera: sopórtense unos a otros. Es una paciencia relacional, no es aislada, no es simplemente aguantar. ¿Qué más me da? Tengo que aguantarlo, es mi esposo o es mi esposa. Es mi hijo, no lo voy a echar. No es eso, no es una resignación así. Es tu aguantar con gracia, mostrando amor, buscando el bien del otro, incluso cuando es difícil. Quiero detenerme un poquito más en este punto, porque creo que hay una idea común que debe ser confrontada y que muchas veces la usamos para justificarnos. Hay personas que dicen: yo siempre he sido así. En mi familia todos somos de mecha corta. O algunos dicen: yo no le aguanto nada a nadie. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, ¿ok? No sé si usted lo haya dicho alguna vez. Pero lo cierto es que esas afirmaciones no pueden convertirse en excusa para permanecer igual. Es cierto que todos venimos de un trasfondo cargado de experiencias particulares, de patrones aprendidos, de inclinaciones pecaminosas, pero ¿sabe qué? No hay razón para continuar así. No crea esa verdad que venden muchos psicólogos de que tú eres así por cómo fue tu niñez. ¿Estás tú en Cristo? Mira, si tú dices que estás en Cristo, pero tú dices: no, es que yo soy así, eso entra en conflicto directo con el Evangelio. Porque como vimos al principio, la Biblia enseña que el que está en Cristo es una nueva criatura.
Eso significa que ya no estás definido por tu carácter pasado, por tu familia o por tu temperamento. Si estás en Cristo, estás definido por Cristo. Por eso, aferrarse a esa frase no es humildad, es limitar o incluso negar el poder transformador de Dios en tu vida. Pero también debemos entender que la falta de paciencia o el reaccionar con ira no es simplemente un rasgo de la personalidad. Eso no es un asunto de que yo soy así. En el mismo capítulo 5 de Gálatas nos dice que esto es una obra de la carne. Es algo pecaminoso. En contraste nos dice que el fruto del Espíritu incluye la paciencia. Eso significa que el problema no es que tú no puedas cambiar. Es que necesitas dejarte guiar por el Espíritu y caminar en el Espíritu. No dejar que te siga dominando la vieja naturaleza. No lo justifique diciendo yo soy así. Los que conocieron a mi papá de joven saben que era totalmente iracundo, muy explosivo, reaccionaba fácilmente. Pero el Señor puede cambiar. Esto no es un asunto de genética. No, es que yo nací en esta familia y yo soy así. No, si estás en Cristo, tú tienes el poder del Espíritu Santo para obrar en ti, para transformarte. Pero también, mis hermanos, la actitud esta tiene consecuencia. La Biblia enseña que el hombre iracundo provoca contiendas, es decir, no es un asunto neutral, afecta las relaciones, hiere a otros, crea ambientes de tensión y no refleja el carácter de Cristo. La buena noticia es el cambio es posible. Porque la gracia de Dios no solo perdona, sino que nos enseña a vivir de una manera diferente. El mismo Espíritu que nos hizo nacer de nuevo está obrando en nosotros para transformarnos. Así que yo te invito a que pienses en esto. Cuando alguien te irrita o cuando alguien falla repetidamente, ¿tu reacción refleja la paciencia que Dios ha tenido contigo? O más bien revela lo que tú exiges de otro, te hace perder a ti los estribos, la paciencia, el amor. En los procesos donde Dios no está obrando al ritmo que tú quieres, ¿está descansando en su tiempo o está cayendo en la ansiedad, en la queja, en la frustración? En momentos de provocación, ¿estás permitiendo que tus emociones gobiernen tus palabras y tus actitudes o estás aprendiendo a detenerte y responder bajo el control del Espíritu? Cuando dices yo siempre he sido así, ¿estás reconociendo una lucha que necesitas llevar a Cristo? ¿O estás usando esa frase como una excusa para no rendir esa área al poder transformador del Espíritu? El siguiente fruto que vemos en la lista es la benignidad. Esta se refiere a una disposición interna de amabilidad, de ternura, de buena voluntad hacia otros que se expresa en un trato suave, considerado y lleno de gracia. No se trata simplemente de ser educado o cortés en lo externo, sino de un corazón transformado que se inclina a tratar bien a los demás, incluso cuando no lo merecen o cuando una persona no sea santo de su devoción, como dice el refrán. Tú puedes tratar bien al que te cae bien. Tú puedes ser tierno con los que tú amas. La palabra benignidad está profundamente ligado al corazón de Dios.
Tito capítulo 3 habla acerca de la bondad y el amor de nuestro Salvador, refiriéndose a cómo Él nos trató con misericordia cuando estábamos en pecado. Es decir, que la benignidad no nace de nuestra personalidad, sino de haber experimentado primero el trato tierno e inmerecido de Dios hacia nosotros. Quien ha sido tratado con gracia, aprende a tratar con gracia. Y llevando esto a lo práctico, la benignidad se hace evidente en cosas muy concretas y cotidianas. Por ejemplo, se refleja en la manera en que hablamos, no solo en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. No, yo voy a decir la verdad, a mí no me importa quién se hiera. Eso no es benignidad. No. Una persona benigna cuida su tono, evita la dureza innecesaria, busca edificar con sus palabras, aun cuando debe corregir, lo hace con sensibilidad, no con aspereza. Sus palabras no hieren deliberadamente, sino que buscan restaurar. ¿Ha conocido usted a alguien que le echa un boche y usted se queda pensando, ¿fue un boche o no fue un boche? Porque te lo dice con una manera tan suave, con tanta amabilidad, pero no dejó de decirte la verdad. Te dijo lo que tenía que decirte, porque tú no tienes que herir al otro. Hace mucho tiempo, nuestra hermana Loida compartió un devocional en el colegio, en Los Maestros, que decía, tú puedes usar tus palabras como balas o como semillas, para matar o para dar vida. Como balas tú tienes un arsenal para dispararle de todo al otro y decirle todo lo que se te ocurra. Pero también Dios te ha dado muchas palabras para usarla con amor, con gracia, con ternura, para impartir vida, para ayudar al otro a crecer. En segundo lugar, la benignidad se manifiesta en cómo tratamos a quienes están en debilidad. Es fácil ser amable con quienes están bien, pero la benignidad se muestra especialmente con el cansado, con el que falla, con el que está luchando. En lugar de ser duros o críticos, mostramos comprensión, paciencia y cuidado. En tercer lugar, se evidencia en la disposición del corazón. No es solo una conducta externa, sino una actitud interna. Podemos actuar correctamente por fuera y sin embargo estar llenos de irritación por dentro. Hay una anécdota de un niño que era tremendo y lo llevaron al psicólogo y el muchachito le costaba estar sentado. Y luego de usar varias técnicas, el muchachito se sentó y le dijo, yo estoy sentado, pero por dentro yo estoy parado. ¿Sabes qué? A veces actuamos así nosotros. Parece que estamos haciendo lo correcto, pero internamente no hay una disposición a tratar con amabilidad a los demás. En cuarto lugar, la benignidad se hace visible en los pequeños detalles, gestos sencillos como escuchar con atención, responder con respeto, mostrar interés genuino o simplemente tratar a otros con dignidad. No son grandes actos, pero revelan un corazón transformado. La pregunta es, mis hermanos, ¿cómo experimentan otros mi trato? ¿Se sienten cuidados, escuchados, tratados con gracia? ¿O perciben dureza, frialdad o impaciencia? La benignidad no es algo abstracto. Se siente, se percibe, se experimenta. Donde el Espíritu Santo está obrando, el corazón se suaviza, el trato cambia, comenzamos a reflejar, aunque sea de manera imperfecta, la ternura de Cristo hacia los demás. Por último, permítame abordar la bondad. Aunque muchas veces se confunde con la benignidad, son diferentes.
La bondad se refiere a la disposición y a la acción de hacer lo que es moralmente correcto, beneficioso y lo que es agradable a Dios, buscando el bien de otros de manera intencional. Mientras que la benignidad enfatiza la amabilidad en el trato, la bondad tiene un énfasis más activo. No solo siente o desea el bien, sino que lo hace. Y también refleja el carácter de Dios. Dios no es solo bueno en esencia, sino que constantemente actúa con bondad hacia su creación, incluso hacia aquellos que no le honran. Jesús lo expresa claramente cuando dice que Dios es bondadoso para con los ingratos y perversos. Y esto eleva el estándar, mis hermanos. La bondad bíblica no se limita a quienes la merecen, sino que se extiende incluso a quienes no responden de la misma manera. Llevándolo a lo práctico, en primer lugar, la bondad se manifiesta en hacer el bien aun cuando no conviene. Muchas veces sabemos lo correcto, pero hacerlo implica sacrificio, implica incomodidad o esfuerzo. Pero la bondad nos mueve a actuar de todas maneras, no guiados por la comodidad, sino por lo que agrada a Dios. En segundo lugar, se refleja en buscar activamente oportunidad para servir. Gálatas 6 nos llama a hacer bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Y esto implica una actitud intencional, no esperar a que nos pidan ayuda, sino estar atentos a las necesidades y responder con generosidad. En tercer lugar, la bondad se evidencia en responder al mal con bien. Y esto hace una distinción del cristiano. Romanos 12:21 dice: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Haciendo lo bueno, vence lo malo. Y esta es una de las expresiones más claras del Evangelio en acción. Cuando alguien nos hiere, nos ignora o nos trata injustamente, nuestra respuesta es devolver con el mismo mal. Pero la bondad nos lleva a romper ese ciclo actuando de manera contracultural. La bondad también implica integridad moral. No es solo hacer cosas buenas externamente, es vivir de manera recta delante de Dios. Y eso incluye decisiones éticas, honestidad, justicia y coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Lo que yo voy a hacer es bueno para mí, pero le hace mal a otro. Si yo hago esto, solo va a ser un beneficio mío perjudicando a otros. Aún eso se toma en cuenta. La bondad se manifiesta en perseverar en hacer el bien. Otra vez, Gálatas 6:9 nos recuerda que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Mis hermanos, a veces hacer lo correcto no produce resultados inmediatos. Incluso puede ser malinterpretado, pero la bondad persevera, confiando en que Dios ve y Él es quien recompensa. La pregunta es, ¿mi vida está marcada por una bondad activa? No solo por buenas intenciones, sino porque escojo hacer el bien, aunque esto resulte en incomodidad para mí. Mis hermanos, podemos pasar horas hablando sobre todo esto, dando ejemplos concretos. Espero que lo que hemos visto hasta ahora sea suficiente para hacerle reflexionar. Para cerrar, yo creo que es vital recordar todo lo que hemos hablado, que esa paz, esa paciencia, esa benignidad y esa bondad no son medios
para ganarnos la salvación, ni para asegurar el favor de Dios con nosotros. Nosotros no vivimos así para que Dios nos acepte, vivimos así porque ya hemos sido aceptados en Cristo. Estimado hermano, estimada hermana, no olvides que nuestra relación con Dios no se basa en nuestro desempeño. Si fuera así, ya no estuviéramos aquí. Nuestra relación con Dios se basa en la obra perfecta de Jesús en la cruz. Hemos sido justificados por gracia, perdonados completamente, reconciliados con Dios, no por lo que tú y yo hacemos, sino por lo que ya Él hizo a nuestro favor. Por eso, cuando pienses en el fruto del Espíritu, no lo veas como una carga que llevas para merecer algo, sino como una evidencia viva de que la gracia de Dios está obrando en tu vida. Es el resultado natural de una vida transformada, no es la causa de nuestra salvación. Cuando entendemos esto, dejamos de esforzarnos desde la culpa o desde el miedo y comenzamos a vivir desde la gratitud y en dependencia completa del Espíritu Santo. Y si tú estás aquí y aún no has conocido esta gracia, si tú aún no eres creyente, es importante que entienda que este llamado a un carácter transformado no comienza con esforzarte más. Comienza viniendo a Cristo, entregando tu vida a Él. Tal vez al escuchar todo esto estés reconociendo que tu corazón está lleno de ira, de frustración, de falta de control. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que eso no es solo un problema de conducta, es un problema de un corazón pecaminoso. Y la solución para eso es nacer de nuevo. Y eso es una obra que solo el Espíritu Santo hace cuando entregas tu vida a Cristo. Así que si tú no has entregado tu vida al Señor, piensa, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir intentándolo desde mi propio esfuerzo o voy a rendir mi vida a Cristo? Quiero invitarla a que se ponga de pie. Piensa tú, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo yo estoy respondiendo a la guianza del Espíritu Santo en mi vida? ¿Me estoy dejando guiar por Él? ¿Estoy caminando mientras los músicos pasan? Por favor, medita en esto, piensa. ¿Me estoy dejando guiar por el Espíritu? ¿Estoy fabricando excusa diciendo, bueno, es que yo siempre he sido así, es que yo no puedo cambiar? Obviamente tú no puedes cambiar intentándolo a tu modo. Tú puedes cambiar por la obra de Cristo en ti. Si le crees al Señor, si crees su palabra, si rindes tu vida al Espíritu Santo, puedes cambiar. No por tu poder, no por tu fuerza, por la obra de Cristo en ti. Así que te invito a que ores. Cierra tus ojos y clama al Señor. Habla con Él. Voy a cerrar leyendo este pasaje, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 en adelante dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Mire lo que dice antes. Huyan de la fornicación, huyan de todos los demás pecados que un hombre comete. ¿Por qué? Porque han sido comprados por un precio. Por un precio. Cualquier pecado, la impaciencia, la intolerancia, lo que sea, fue pagado por Cristo. Así que si estás luchando, entrégate a Cristo y dile, Señor, yo sé que fue
pagado ya ese precio. Padre, gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien estamos unidos en la fe y por quien hoy tenemos una nueva identidad. Gracias por el Espíritu Santo que va obrando en nosotros y va produciendo ese fruto. Ayúdanos a vivir guiados por el Espíritu, a caminar en el Espíritu, no a esforzarnos en nuestras propias condiciones, sino a depender completamente de ti. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.